sí, y hay. Bueno, fíjate, acá está lo que me comentabas, Augusto, lo de la cantidad de movimiento o momento lineal también se llama. Cantidad de movimiento es un término mejor un poquito más eh, anterior a momento lineal. Momento lineal es como que se empezó a usar ahora unos 10 15 años, pero cuando yo estudié en la Facu, por ejemplo, hablábamos básicamente de cantidad de movimiento. Después hay que desembarcar acá en el impulso, después de esto, en el impulso que está relacionado con la cantidad de movimiento, pero este es un toque personal que yo le doy al material, no lo traen así los libros. Yo digo las cuatro formas de expresar la segunda ley de Newton que vimos hasta acá, de las cuales dos maneras ya conocemos, dos maneras no conocemos, y las vamos a ver hoy. Y esas dos nuevas maneras de expresar la segunda ley de Newton, en parte una tiene que ver con la cantidad de movimiento y otra tiene que ver con el impulso. Por eso es que yo puse como este tema de las cuatro formas de expresar la segunda ley de Newton asociadito o de la mano, digamos, del impulso. Y después yo noté acá y después me arrepentí, pero el material ya estaba hecho, entonces lo dejé, que es la conservación de la cantidad de movimiento y aplicaciones. Aplicaciones yo voy a hacer en la mañana de hoy, voy a poner ejemplitos para ir visualizando bien este concepto, pero este tema que puse ahí no lo voy a dar hoy, lo voy a dar la semana que viene porque está muy, como digamos, como relacionado con choques. O sea, para entender los choques hay que arrancar de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, es cortito, es la última parte, son creo la última página y media del material. Entonces, la semana que viene, ¿qué hago? Abro este material, lo comparto, explico ese tema, que es de la conservación de la cantidad de movimiento, y de ahí paso a hablar de choques y abriré el material bueno, que todavía no he empezado a escribir en esta oportunidad, estoy elucubrando en mi cabeza, tengo que bajarlo y plasmarlo al papel sobre choques, que es lo que sigue de esto. Y eso hace ese 66% que veríamos antes del receso de invierno de la unidad, porque me quedaría una clase más, la tercera parte para después del receso, es todo el combo relacionado con choques y cómo los choques están de la mano a los conceptos de impulso y toda esa cosa. Eh, y cuando volvemos de las vacaciones, si Dios quiere, vemos centro de masa, que es la última partecita de la unidad. En realidad, la unidad arranca con centro de masa, yo lo dejo para el final, y el movimiento del centro de masa. Lo que pasa es que yo lo explico ese tema en una tercera parte después de estos dos, porque esto es una opinión personal, para mí para manejar bien el concepto de centro de masa hay que conocer bien el concepto de cantidad de movimiento e impulso, entonces me parece que como que esto y esto trae lo otro, digamos, ¿eh? Entonces le cambio un poquito el orden, pero en definitiva terminamos dando todos los temas de la unidad 6. Eso sería como a grandes rasgos. Entonces acá en una pequeña introducción, pensando en esto de los choques, se me ocurrió poner esta imagen de internet, en donde una bola de boliche, en una cancha de bowling, digamos, es lanzada y pega contra uno de los pinos y se produce el impacto. ¿Está bien? Por citar algún ejemplo de choque, ¿no es cierto? Entonces, a los pinos se les da una gran velocidad como resultado del choque, la colisión, y en consecuencia salen eyectados y así como recibe a lo mejor el impacto de este primer palo, choca a los otros y se van transmitiendo impulsos, digamos, y se van realizando choques sucesivos este, que determinan, digamos, la precisión de una jugada, ¿no es cierto? Si se voltean la mayor cantidad de pinos posibles, que esa es la intención del juego. Otro detalle importante es que
las fuerzas que va a sentir este pino cuando la bola lo choque es terrible, es muy grande, porque en general las fuerzas de impacto son muy, muy grandes, y a su vez la que le va a transmitir al resto también. Y otro detalle importante, no solamente es que las fuerzas de impacto en los choques son súper, súper grandes, sino que también el tiempo que dura el impacto, es decir, el delta T, es muy, pero muy pequeño. O sea, ¿viste? Lo que dura el ruido, el tac, eso es lo que dura el choque, o sea, nada. Y esas fuerzas que son terribles, digamos, de impacto, van desde cero, que sería justo antes de que la bola esté por impactar con el pino, a un valor máximo, y después vuelve a cero. Y en ese intervalo de tiempo, delta T, ocurre ese incremento terrible de la fuerza y esa disminución de vuelta a cero cuando se despega la bola de boliche del pino, ¿no es cierto? Bueno, ejemplos como esto y otros tantos que usted pueda, digamos, imaginar, aparecen en esta unidad. Uno piensa que la solución es bastante compleja, a lo mejor a priori o de arranque, pero va a ver que a medida que vayamos desagregando los distintos conceptos físicos que aporta esta ciencia tan interesante, vamos a ir entendiendo paso a paso cómo resolver un problema de choque. Es decir, cuando dos bolas impactan, por ejemplo, si esta termina siendo eyectada en la misma dirección y sentido que la otra, o vienen, rebotan, o esta arrastra a esta, en fin, entonces todas esas situaciones de colisiones, que los choques elásticos, que los plásticos o inelásticos, que los elastoplásticos son aquellos en los cuales vamos a terminar la semana que viene conversando, digamos, pero a partir de este primer soporte, que son estos elementos que vamos a desagregar a continuación. Entonces ahí, como primera herramienta para definir, está la cantidad de movimiento. Si uno tiene un objeto que tiene una masa m y una velocidad v hacia la derecha, se dice que en la misma dirección y sentido que v va a estar actuando una nueva magnitud física que empezamos a estudiar desde ahora, que se llama la cantidad de movimiento. Esa cantidad de movimiento se la define como el producto de la masa que tiene el objeto multiplicado por su velocidad. Como la masa es un escalar y la velocidad es un vector, escalar por vector da vector. Entonces ves que P luce como vector, o sea, tiene flechita en la parte superior. Y la dirección y sentido de P, como muestra el vectorcito celeste, coincide con la dirección y sentido de B. Coincide, siempre el P es a favor de B. Si la velocidad es para arriba, el P es para arriba; si la velocidad es para la izquierda, el P es para la izquierda; si la velocidad es para abajo, de caída libre, lo que sea, el P es para abajo. O sea, siempre el P acompaña la dirección y sentido de B. ¿Está bien? Si después usted referencia esto con un eje de abscisa X, podría hablar ya no en general de una ecuación vectorial, sino en particular de una ecuación escalar como la que yo escribo acá, donde usted saca la flechita. ¿Por qué? Porque a lo mejor este P en X que tiene este carro, que sería la masa por su velocidad en X, la velocidad en X usted la va a reemplazar por B. Como ese B es a favor del eje X, va a cargar un signo positivo, la masa es positiva, más por más te va a dar más, el PX va a ser positivo porque es a favor, este vector. Un signo determina la dirección cuando uno escalariza, como hicimos con la velocidad, con la fuerza, tantas veces hasta acá. Entonces, de repente, si el carro fuera hacia la izquierda y la velocidad v fuera precisamente hacia la izquierda, y usted toma el eje X positivo a la derecha, lo deja como está, este PX sería en realidad menos m por Bx, porque esta velocidad cargaría negativa, porque apunta a favor del eje X menos, entonces el más por el menos te da menos, y ese vector siendo negativo, esta cantidad escalar siendo negativo, indicaría que el vector apunta hacia el eje de abscisas negativo. Si por el contrario la masa vista, ponele desde arriba, yo qué sé, no sé, o de frente, como a vos te guste, esta masa m tiene una velocidad v inclinada, ya no en la dirección privilegiada del eje de las X, como decíamos hasta recién,
sino inclinadita, un cierto ángulo alfa, ¿está bien? Y tiene esa masa una cierta velocidad, ¿está bien? Y tiene esa masa una cierta velocidad, bueno, listo, entonces usted va a decir qué ángulo forma la velocidad con respecto al eje de las X medida en sentido antihorario. Tita, Inge, bueno, ahí está plasmado tita. Y usted quiere calcular el P. Bueno, el P sería un vector a favor de B, acá está, que es el producto de esta masa por esta velocidad, ahí está puesto. Pero a su vez ese vector P, usted lo puede descomponer en el vector Px y el vector Pi, como hacías antes con las fuerzas, como hacías con las velocidades y demás. Entonces, ¿cuán grande va a ser este vector Px a favor del eje X más? P por el coseno, porque es adyacente contra hipotenusa en este triángulo rectángulo. ¿Y cuánto va a valer PI? Como PI es este vector, pero también es este que está enfrentado a tita, y el que está enfrentado es lo opuesto, o opuesto contra hipotenusa, proyectas por seno y ahí tenés PI. En el primer cuadrante, si la velocidad descansa en el primer cuadrante, como en este caso, o sea que el tita está comprendido, digamos, entre, supóngase, 0 y 90 grados, bueno, tanto Px como Pi cargan positivo. Ahora, si estuviese en el segundo cuadrante, la velocidad, el P estaría también en el segundo cuadrante, Px ya pasaría a ser negativo, Pi conservaría el positivo, en el tercer cuadrante las dos componentes son negativas, y en el cuarto cuadrante vuelve a ser positivo X y sigue siendo negativo Y. Bueno, eso, pensando los signos de las funciones seno y coseno de un círculo trigonométrico, que lo han estudiado en el secundario y posiblemente lo han repasado en matemática del cursillo, lo va a ayudar un montón para determinar estos vectores para qué lado apunten y qué signo tienen. Bueno, este párrafo que está ahí es lo que acabo de explicar de manera verbal. Y ahora vendría a hablar de impulso, que está asociado completamente al término de la cantidad de movimiento del momento lineal. Pero, como yo les contaba, el impulso forma parte de una de las formas de escribir la segunda ley de Newton. De las cuatro que vamos a compartir ahora, primera, segunda, tercera, la cuarta, cuando veamos la cuarta forma, yo voy a hablar puntualmente del concepto de impulso. ¿Está bien? Entonces vamos a paso. Les cuento una anécdota. A mí me tomaron parte de este tema en un examen final de Física 1, donde yo estudié, en la universidad que estudié, pero yo no lo había visto relacionado así como se los voy a dar ahora. Esto está en todos los libros, pero está un poco. Y a mí el profe me pidió, tenía que defender tres temas teóricos en el pizarro, manera oral. Y uno de los temas que me pidió, que fue el primero, fue este. Y yo nunca había asociado, no sé, no, siempre eh, había estudiado todo, porque me gustaba ir a rendir un examen final sabiendo todo, porque uno ya se pone nervioso por el solo hecho de saber que rinde un examen. Y si a mí personalmente me pasaba que si algo no había estudiado, más nervioso me ponía y me parecía que eso no me hacía sentir cómodo o seguro, entonces, pero no encontraba la forma de armarlo, no leía nos daba una tarjeta con los temas, uno podía elegir el orden de exposición, y no, en este tema no le encontraba la vuelta, no sabía cómo presentarlo, no sabía cómo armarlo, cómo conectar, digo, cómo es que hay cuatro formas de expresar Newton. Y bueno, y empecé a hacer memoria, por supuesto que escribí como primera forma esta, que es la primera, que es la que uno primero estudia, ¿no? Que esto lo vimos en la unidad 4 juntos, que la sumatoria de las fuerzas exteriores, masa por aceleración, yo le llamé formulita 2 acá. Y bueno, y dije, fíjese, doctor en física, le digo, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa, mayor fuerza, mayor aceleración, y viceversa, mayor masa. Bueno, perfecto. Tildamos, primera forma. Segunda forma, es esta que yo presento ahora, que es como novedosa, en donde el primer miembro es el mismo, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto,
aparte de ser igual a la masa por la aceleración, dije, es la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, pero me costó un montón asociar todo esto, ¿no? ¿La derivada de qué? De la cantidad de movimiento, de lo que acabamos de estudiar, Inge, claro que sí, el ritmo con el cual cambia P en el tiempo depende de las fuerzas que hay afuera, actuando sobre el carro. Entonces, suponete, yo digo, si la fuerza es grande, causa, el efecto es grande, aceleración. Si el objeto se acelera, esa aceleración permite un cambio de estado de la velocidad, porque va a ir, qué sé yo, o aumentando la velocidad o disminuyéndola, poner que la aumente. Si la aumenta, la masa no va a cambiar, pero aumenta la velocidad, va a cambiar el P, ¿o no? Porque el P es mv. Entonces, a mayor fuerza, mayor es el cambio de P en el tiempo. Eso yo lo diría cualitativamente. Un matemático me corregiría, me dijera, ingeniero, tiene que decir la derivada de P respecto al tiempo. Bueno, bárbaro, sí, es correcto, técnicamente es así, y lo aceptan, ¿no es cierto? Pero el ritmo con el cual cambia P en el tiempo depende obviamente de esta acción, de esta acción que, reitero, como causa, efecto, consecuencia, acelera, y eso que acelera cambia el estado de velocidad, y eso que cambia el estado de velocidad cambia el P. Bueno, fabuloso, esto es nuevo, Fórmula 3, pero uno dice, ¿y yo me podré convencer de que esto es verdad? ¿Será verdad esto? Es la pregunta que habitualmente uno se hace. Bueno, a continuación, en este pequeño párrafo, vamos a tratar de demostrar de que esto es verdad, o sea que 3 es idéntico a 2, en definitiva. De decir sumatorio y fuerza exterior igual a masa por aceleración es lo mismo que decir que es dp a dt. Si ustedes me preguntan a mí, yo tengo una corazonada, pero esto también me hago cargo y esto es una idea personal, no la leí en ningún lado, pero yo me imagino a Newton presentando en Europa la segunda ley de Newton, su segunda ley. Yo creo que él no la presentó así. Nosotros arrancamos mirándola así porque pedagógicamente nos resultó muy piola y a esa altura no sabíamos mucho de análisis todavía. Ustedes ya seguramente saben derivar o no, ya conocen las reglas de derivación, ya llegaron a eso. Sí, Cuéntenme, profe. Sí, claro. sí. Entonces, por ahí, arrancar con esto hace mejor un mes y medio atrás, un mes y medio, sí, pues fueron tres clases y tres clases, entre las 5 y las 6 fueron 6 viernes. Capaz que para ese entonces estábamos complicados, porque a lo mejor estabas terminando límite y todavía ni habías empezado con deriva. Entonces yo creo, mi corazonada, es que este tipo, Don Newton, como era un excelente físico, pero también matemático, para mí, cuando él presenta la segunda ley en la Comunidad de Científicos Europea, lo hace de esta forma, porque siendo un excelente matemático le debe haber dado un toque de distinción. Che, mira, ocurre esto, independientemente que esto luego termine siendo aquello y te cuento por qué. Pero eso es una opinión personal, no sé, me imagino. Yo veo más elegante esta que esta, aunque esta pedagógicamente es súper amorosa, ¿no es cierto? Porque capaz que uno entiende más Newton en su segunda ley poniendo los ojos acá que poniéndolos acá. Pero de todas maneras, creo que con eso que expliqué recién, cambia la fuerza, cambia la aceleración, cambia la velocidad, cambia P. Bueno, también es razonable. Entonces recupero esa formulita 3, le escribo y al P le digo que se haga MB, que fue lo que vimos recién. Y como acá tengo el producto, tengo que derivar con respecto al tiempo. Usted habitualmente deriva con respecto a X, que es la variable independiente, hace de Y a de X. Yo voy a hacer de P a de T. En realidad cambio las variables. Voy a derivar con respecto al tiempo esta función, que no es Y, sino que es MB. Y como detecto que hay un producto, voy a decir, bueno, vea, es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Cuando digo la derivada de la primera con respecto al tiempo, y cuando digo acá la derivada de b, también digo respecto al tiempo, ¿no es cierto? Este es el famoso U'(b) más v', cuando la función se plasma como u por b, ¿te acuerdas? Esa regla y ya, ¿no? Entonces, desagregando eso un poquitito más, me encuentro con otra regla de derivación. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? De una función constante. Si yo te digo, tengo y igual a 4, ¿cuánto vale la derivada? Pone. Cero. Es Cero. nula. Es nula, es cero, bien, ingeniero, está bien,
despiertitos hoy a la mañana, perfecto. Entonces, como la masa no cambia, usted la deriva con respecto al tiempo y esto respeta que es la derivada de una constante y de cero, por otra regla de la derivación. Entonces, cero por la velocidad es lo que te queda acá, el segundo término que es m por dv de t. Pero cero por la velocidad te va a dar cero, porque cero por algo va a ser cero. Entonces, la sumatoria de las fuerzas exteriores termina siendo simplemente la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y qué es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Lo vimos en la unidad 3, cinemática. Cuando arrancamos dijimos el cambio de la velocidad en el tiempo es una aceleración, pero escrito de manera de una derivada es la aceleración instantánea. Listo. Si por física dv de t es la aceleración instantánea, esto se hace a. Entonces, arrancando de que sumatoria de fuerzas exteriores, del ritmo con el cual cambia p en el tiempo, la derivada de p con respecto al tiempo, a qué llegamos con todo este análisis, que también es igual a m por a. Entonces se ratifica, ¿verdad? Que 3, que no la conocíamos hasta acá, porque todavía no conocíamos esta magnitud, que es la cantidad de movimiento, y la acabamos de presentar en el tema anterior, esta fórmula 3 es idéntica a la fórmula 2. Entonces de las 4 formas ya tenemos 2. Hasta acá iba más o menos bien. La que me costó mucho pensar, pero quería probar y la seguía peleando en el examen, fue la tercera forma. Y acá me dio una ayuda el profe, en realidad. Me dio una ayuda porque la tercera forma tiene una mirada sumamente energética. Y voy a decir, ¿qué tiene que ver esto con Newton? Y todo tiene que ver con Newton, porque fíjate, cuando este es el famoso teorema del trabajo y la energía cinética, el work igual a delta K, lo que el profe Lancioni dice permanentemente, el TTK, ¿no es cierto? Teorema de trabajo y energía cinética. Esta en realidad es otra forma de expresar Newton, no con fuerzas, no con masas, no con aceleraciones, no con masa y velocidades, como el fue 2 y como el fue la primera forma y la segunda forma, es decir, la formulita 2 y la formulita 3, sino con una mirada energética. ¿Qué pasa? Si vos recordás, cuando vimos el primer material de la unidad anterior, la unidad 5, la primera parte, y yo presenté el teorema del trabajo y la energía cinética, o teorema de las fuerzas vivas, eh, cuando fuimos haciendo todo el proceso deductivo mediante formulaciones matemáticas para demostrar que work es igual a delta K, en algún momento metimos Newton. Nosotros ponemos trabajo para fuerza constante, decimos W igual a F coseno de tita X. Pero ese F después yo lo reemplacé por M por A y le metí adentro de ese work, le metí esta amiga. ¿Está bien? Esta amiga que está acá. Y ya desde el momento que metí Newton ahí, Newton está implícito, no luce así a flor de piel, ¿no es cierto? No luce a flor de piel, pero está dentro de la fórmula. Entonces esa es otra forma de expresar la segunda ley de Newton de manera energética. Ahí, como yo no sabía escribirlo esto, porque no se me ocurría, el profe me dijo, piense en Newton, pero vinculado con la energía. Esa es la pista que él me dio. Entonces me acordé de que en este teorema adentro había Newton y digo, bueno, si bien no luce tal cual, de manera explícita, ahí plasmada a ojos vistas, pero está adentro. Y me jugué y lo puse y lo expliqué así y me dijo, perfecto. Incluso me acuerdo que en esta parte le hice esa parte de la demostración del TTK para mostrar que Newton venía adentro. Y la cuarta forma es la que nos compete hoy, digamos, como mirar de una manera especial, eh, porque tiene que ver con el impulso. Si usted me preguntara qué es el impulso a priori, yo le diría, bueno, vea, esto es el impulso. Viene alguien, yo estoy sentadito acá tranquilo, viene alguien y me empuja, viene alguien y me transmite un impulso, ¿no? O sea, es lo que, como decíamos recién, es lo que la bola de boliche le transmite el pino, es un impulso en el momento del choque, de la colisión, del empujón, me explico, ¿no? Ese es el impulso del producto de un temblor, ¿no es cierto? Uno está paradito, tranquilo, y de repente se le mueve el suelo y uno siente un impulso, un movimiento, ¿no es cierto? En ese caso, es un fenómeno natural que te desestabiliza, ¿no? Bueno, eso sería básicamente el impulso. Habitualmente lo representamos con una letra I mayúscula,
es una magnitud vectorial y según nos aseguran los científicos, ya vamos a ver por qué, es una variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Es una variación de lo que vimos en el primer tema, de P. Y como toda variación, bueno, primero que tiene las mismas unidades que P, porque si es masa por velocidad es kilogramo por metro sobre segundo. No lo dije al principio, pero esta unidad no tiene el apellido de ningún físico. Usted cuando estudia impulso y lo calcula, dice que es de tantos kilogramos por metro sobre segundo, chao, sistema internacional. O qué sé yo. Sistema inglés dirá slag en vez de kilogramos, qué sé yo, pie, en vez de metros, o pulgadas, o millas, o yo qué sé, sobre segundo, y mejor ya está, ¿no es cierto? Bueno, pero digo, eso es lo que usamos y van a laburar con Hugo en las clases de práctico. Si es una variación de decía de P, ¿verdad? Siempre yo les hablé de esto y machacamos un montón, es estado final menos estado inicial, todo delta, ¿no es cierto? De esa magnitud física asociada. Entonces un delta P sería estado final, el P allá menos el P acá. Entonces si cambio la velocidad pero la masa no cambió, ¿está bien? Es que P al final es distinto que P al inicio. Entonces usted hace P menos P0 y tiene el delta P y eso daría ese impulso que recibe esa masa. Como P lo hemos definido como mb y P0 por asociación a mb sería un m, pero un b0, bueno, se puede desagregar y que luzca de esta manera para que se vea bien que los P dependen de la masa y la velocidad, y a su vez como la masa se repite acá como factor, hasta podrías poner un factor común de la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces, para entender un poquito más el concepto del impulso, que sería, reitero, la cuarta forma de expresar la segunda ley de Newton, esta también me costó llegar en el examen y asociarla en el paquete, digamos, en el todo, pero después caí en la cuenta por algo que te voy a contar después, que viene más adelante. Veamos primero el ejemplito. Si el impulso es m por delta b, o b final menos b inicial, para que lo entiendas mejor, se me ocurrió proponerte que miremos este ejemplito 1. Acá hay una pelota que tiene una masa de 0,1 kilogramos y que impacta perpendicularmente sobre una pared vertical, digamos, y lo hace en el estadio antes, digamos, con una velocidad inicial de menos 4 metros sobre segundo. Puse menos 4 acá porque el sistema de referencia lo tomo al eje X positivo para allá, entonces esta velocidad es a favor de menos X. Y al rebotar sale eyectada. Bueno, en el antes, trato de animar el movimiento, en el antes sería justo antes de que la pelota toque la pared, entonces tiene la masa por V0. En el durante sería esto, mirame, se deforma la pelotita, se puede decir una pelotita maciza de frontón, se recupera, ese es el durante, y se despega y sale eyectada con una cierta velocidad v. ¿Está bien? Entonces, yo quise dibujar todo en la misma línea, entre el antes y el después, o sea, superponer esto, se me armaban unos matetes entre los vectores, quería dibujar el vector impulso, entonces nada, cuando me puse a dibujar empecé a separar, digo, esto esto debería estar superpuesto a esto y esto debería estar superpuesto a esto, para que usted me entienda, porque se da todo en el mismo eje, ¿no es cierto? El fenómeno de el antes, el durante y el después. Pero bueno, lo desagregué así porque reitero, se me hace un lío bárbaro. Entonces se entiende igual, profe, se entiende perfectamente. Bueno, me alegro porque yo igualmente, viste, lo aclaro porque digo, pucha, ¿por qué la pone? ¿Qué pasó con la pelotita que de repente estaba acá, ahora está más abajo? Bueno, no, es simplemente eso, así bueno, me alegro. Entonces, una vez que decía que toma contacto con la pared, dice que al rebotar sale eyectada en la misma dirección, ¿ves? Eso aclara un poco lo que explicaba antes y que ustedes, gracias a Dios, me dicen que entienden, pero con sentido contrario, porque rebota. Entonces la velocidad final
es de 3,2 metros sobre segundos, fíjate POSI, porque esa velocidad final es a favor del eje X, perdón, del eje X positivo, entonces te dice, bueno, intenta calcular el impulso vector responsable de que la pelota cambie la dirección y sentido una vez que impacta contra la pared. Y hácelo en el todo, digamos, o sea, calcula el impulso, el módulo, es decir, el tamaño, la cantidad de kilogramos por metro segundo que tiene, la dirección y el sentido. ¿Está bien? Entonces, ese sería el bendito vector de impulso que se me superponía con este otro. Bueno, de ahí toda esta explicación que da. Entonces, el impulso, usted sabe que quedó definido, ya vamos a ver por qué, por ahora confiamos en eso, como una variación de la cantidad de movimiento. Eso es lo que dijimos como la cuarta forma de presentar la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces sería el P final menos el inicial, el MB final menos el MB inicial o el M factor de B menos de cero. Entonces usaría esa formulita para poder explicar la cuenta. Y como de entrada tomo el eje X positivo para allá, ya directamente lo escalarizo, ¿ves? Saco el carácter vectorial ahí, arriba de I y acá arriba de P. Entonces pongo I es delta P, es MB final menos MB inicial, es M factor de B menos B0. Entonces M, que vale 0,1, acuérdate que 0,1 es la masa, por la velocidad final, 3,2, menos por la fórmula, la velocidad inicial, otro menos, 4. Entonces te queda B final menos B inicial, 3,2 menos de acá y menos del valor, menos del valor de dame un segundito, de la velocidad inicial. Entonces ese menos menos te va a dar más, el 3,2 menos menos 4 te va a dar un signo positivo, 3,2 más 4, el 3,2 más 4 te va a cargar un 7,2 multiplicado por el 0,1 que venía acompañando como factor, que es el de la masa, te va a dar este valor en kilogramos metros sobre segundo, 0,72. Bien, ahí explico a gusto por qué P0 y B cambian de sentido. Ahora va la explicación técnica, estimado Augusto. Entonces, parte de esa respuesta ya te la empiezo a dar. Fíjate, el impulso, como vector actuante, es el responsable de que esta pelota cambie de dirección y sentido, es decir, que esta pelota rebote. Y el impulso es este vector que usted acaba de calcular que actúa durante el choque, en ese delta T cortito, Augusto. ¿Está bien? Y fíjate que este querido dio positivo, el impulso. Yo lo aclaro, uno dice, ¿para qué lo puso? Bueno, no, precisamente da positivo porque es a favor del eje de abscisa positivo. Y si es a favor del eje de abscisa positivo, digamos que es el agente físico responsable de que la bola viniendo así, ahora se vaya así. Entonces ahí respondo a tu pregunta. No sé si te ayuda, Ignacio, con esa respuesta. Y el signo más ratifica de que este vector, supervector, apunta a favor del eje de las X. ¿Me explico o no? Por eso es que es tan importante siempre visualizar un sistema de referencia para saber con qué signo cargo cada velocidad y con qué signo queda la magnitud física que estoy calculando, que en este caso luce a favor del X. Entonces, en este valor no es un valor muy grande, la masa es chiquitita, las velocidades tampoco son tan grandes, ¿no? Que traiga la pelotita antes del choque. Pero bueno, lo cierto es que así luce el vector impulso y es eso que, ¿no? Que recibe la pelota por parte de la pared que hace que se produzca este fenómeno. Que el P0 pase a ser un P para el otro lado, que la B0 pase o se mude con un sentido contrario para el otro lado, siendo nega pase a posi, y admita ese valor numérico desde el punto de vista técnico. Debe aclararse que este fenómeno, ya lo dijimos, ocurre en un tiempo que es sumamente breve, corto, o sea, el choque dura lo que dura esto, ¿no? Escucha, el tac, ¿no? Eso es lo que dura, ¿sí? Eso es lo que dura el impacto, el tac, que habitualmente son décimas de segundos, ¿sí? Menos que o una décima y media de segundo, es como decirte un segundo y digo 10. ¿No? Eso es lo que dura
el impacto y se dan esas fuerzas que son terribles, que comentábamos en la intro recién. Entonces, más o menos el convito de las cuatro formas de expresar la segunda ley de Newton queda completadito, ¿no? Porque uno dice, bueno, esta, que ya la maneja bien, en la unidad número 4, esta que la acabamos de descubrir a partir de P, que se relaciona íntimamente con esta, por lo que explicamos acá, este proceso de derivación, y esta que la vimos en la unidad 5, que es en la unidad anterior, en donde Newton viene metido acá adentro, y en esta, obviamente, que Newton también está metido, pero uno dice, ¿de dónde sale? Ese es el resquemor, a lo mejor que te puede estar quedando, amén de que este ejemplo puede haber sido bastante ilustrativo. Entonces, para evitar ese resquemor, yo dije que acá, que le dejo a continuación unas cuentas mediante formulaciones matemáticas que vos la vas a entender un poquito más cuando avances en análisis 1, porque vos estás con derivadas, pero yo voy a hablar de aspectos de la integración después, ¿no? En esas cuentillas. Entonces, a lo mejor vos capaz, si recuperas este material dentro de un mes y medio, 2 meses, cuando ya viste integral, le ves, uy, qué pavada, ingeniero, era esto, entenderlo, pero yo te voy a dar un toque, un anticipo, como para que ya vayas a masticar. La tercera forma es una forma por ser una variación de la fuerza K, ¿no? Mira, Augusto, es otra forma porque cuando vos demostraste el TTK y partiste de work igual a F coseno de tita X, ese F, fíjate, en el primer material de la unidad 5 lo reemplazamos por M por A. Entonces esa fuerza ya le metiste adentro masa por aceleración, que es la primera forma de representarlo según la ley de Newton. Entonces, si vos me lo preguntás de manera burda, esa forma igual a delta K está disfrazada y adentro tiene lo que tiene que tener, que es la segunda ley de Newton. Dame un segundito. Vos reportate a gusto y decime si me entendí. Un segundito. Mi escritorio se ha transformado en un iglú. Se me está congelando, se me están congelando las manos, como tengo miedo que se me congelen las ideas no puedo seguir dando clase, digo, bueno, vamos a prender un toque la calefacción, ni el mate para el fresco, pero ayer no estaba tan frío, ¿no? Dicen que se viene ahora un ola polar de vuelta, que el fin de semana. Pero bueno, gracias Augusto por reportarte, me alegro que hayas entendido. Estábamos en esto, de dónde sale esto, a ver, de dónde sale esto, ¿lo creemos por una cuestión de fe o tiene alguna connotación físico-matemática que nos permite desandar caminos y recuperar esa idea o llegar a esa idea mediante algún proceso de formulaciones matemáticas? Bueno, si vos partís de esta ley, que es la segunda forma, sumatoria de fuerza igual a dp de t, estas fuerzas exteriores que actúan en un impacto, es esa fuerza que yo te contaba en la intro, que de arranque vale cero, que después va creciendo, 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 se va haciendo grande, después decrece, 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 hasta que se vuelve a ser cero. En realidad es una fuerza, las fuerzas exteriores que actúan en el choque, en cualquier choque, en la interacción entre objetos, es una fuerza que depende del tiempo, o sea, esto se puede reemplazar por un F de t. Y sigue siendo el de P de t, ¿no? Y te lo muestro para que lo entiendas mejor en la página 7. Si vos graficaras fuerza en Newton en función del tiempo en segundo, la función matemática f de t, vos habitualmente con tu profe de análisis acá pone i en función de x, yo pongo fuerza en función del tiempo, y acá va a poner la i de x, bueno, yo pongo la f de t. Entonces la fuerza en función del tiempo es esta gráfica de color gris. Y es así, va de cero en el tiempo inicial cero, llega a un valor máximo, ¿está bien? Y luego decae rápidamente a cero en el tiempo final. Entonces, este es el intervalo de tiempo delta t que dura el choque, que es ese, ¿no? Ese que dura el impacto, ese tac, esas décimas de segundo, ¿sí?
Eh, obtener esa función gráficamente, así como está bonita, en una experiencia de laboratorio es una pavada, porque vos agarras el ejemplo de la pelotita, pones acá en la pared un sensor de fuerza, que existen sensores de fuerza, sería como una balanza, ¿no es cierto? Por decírtelo de manera burda. Pones el sensor de fuerza, lo conectas a una interfase que a su vez va a un ordenador, a una compu, entonces viene el objeto, fuerza cero, empieza a apretar el sensor, en la pantalla del ordenador empieza a aparecer esta gráfica gris, alcanza el valor máximo y se empieza a recuperar la pelota y a despegarse hasta que cae vuelta a cero. O sea, graficar SFT es una estupidez, la gráfica, pero lo que no sabemos, maldito sea, es quién es como función. ¿Será x al cuadrado menos 4x más seno de x más y a la x? ¿Qué sé yo quién es? No sabemos quién es esa función analíticamente. Esa es la desventaja técnica que contamos en este tema. Conocemos la gráfica funcional, pero no conocemos la función analíticamente. Es una parábola. En realidad, vos podrías decir, si sabes bastante de análisis, es una función pulso de Dirac, Inge, porque la función pulso de Dirac es una función que pega un pico y cae, ¿no? Se usa mucho en ingeniería electrónica, en ingeniería en computación, en sistemas, se habla mucho de la función pulso de Dirac. Pero, bueno, no sé quién es. Yo, si tuviera que escribir acá, igual a qué es, taca, 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 no, no sé la gráfica, eso es todo lo que sé. Pero bueno, no es poco saber la gráfica, está bien, capaz usted con algún método de interpolación podría saber aproximadamente cómo sería la manera analítica, bueno, pero cuesta. ¿Pero por qué lo cuento? Porque yo la puse acá a esta tía como sumatoria de las fuerzas exteriores que actúan sobre el elemento, que es el de P de T, por una estrategia matemática, este de T que está acá lo paso multiplicando, entonces me queda F de T igual a dp, y después decido ahora hacer algo que vos todavía no has llegado en análisis, que es integrar en ambos miembros. Tengo que integrar, si decido integrar en ambos miembros, para no cambiar la expresión original. Es como si usted dijera multiplico por 2 al miembro de la izquierda, tengo que multiplicar por 2 al miembro de la derecha, ¿cierto? Esa es una ley matemática básica. Este integral que hago acá, en realidad no es cualquier integral, no es una antiderivada secas, sino que es una integral definida, se llama, que es avanzar sobre el concepto de integrales un poquito más. Las integrales definidas tienen siempre acá un A y un B. A es el inicio de un intervalo, B es el final del intervalo, A siempre es la cota menor de ese intervalo, B es la cota mayor, entonces ese intervalo ahora sería, si es la variable tiempo, entre T0 y T. Acá, fíjate en esta gráfica, podría, por análisis, corchete así, intervalo cerrado entre A y B. A es un ínfimo, pero es un mínimo. B es un supremo, pero también es un máximo, porque forma parte del intervalo. Perdón, parezco un profe de análisis ya. Pero bueno, es un intervalo cerrado, es un intervalo cerrado a B, que en este caso, yo digo, bueno, el valor, digamos, la cota inferior de ese intervalo tendría que ser T0 y la cota superior T, porque yo estoy integrando respecto de la variable T. Es como si usted me dijera, estoy derivando respecto de X, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor usted dice, bueno, para un X igual a A, para un X igual a B, pongo B, entre A y B, ¿no? Entonces tengo la integral entre T0 y T de f de T de T, que va a ser igual, estoy por acá, perdóname, al integral de este otro lado de un diferencial de P. Y si es definida, que obvio lo es, entre qué y qué le integro. Bueno, en un tiempo inicial la pelota tenía un P inicial, que era el MB0. Entonces, para un tiempo inicial pongo un P0 porque estoy integrando respecto de P. Y para un tiempo final pongo un P para que sean solidarios, ¿no? ¿eh? Existe ese rigor matemático entre acá integro con respecto al tiempo, para tiempo inicial, acá integro respecto de P, un P inicial. Acá integro con respecto al tiempo, un tiempo final. Acá integro respecto de P, un P final. Bueno, ¿y queda armado esto? Si yo le pregunto a usted, ingeniero, que derive tal función, y yo no le doy la función, ¿usted lo puede derivar? No, profe.
No. Ahora, si yo le digo, agarre x a la quinta y derívelo, usted lo puede derivar, Sí, ahí sí. ¿y Sí. qué me dice como resultado? ¿Cuánto da? Ponele. 20x4 creo que es. X a la 5x a la quinta. 4. 5x a X la a la 4. quinta, ¿cuánto da derivado? Será 20x4, creo. Ah, no, para. ¿No será 25 creo que es. 5x a la cuarta? Bajo el 5 por x a la 5 menos Sí. uno, ¿no? Ah, Ese pero es pensé que era claro. 5x a la 5, ahí está, claro. Se le baja un grado del 5 y queda 4. Exactamente. Claro. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, ahora sí. Sí. Bien, bien. No le cuento nada yo a los profes de análisis que por ahí se olvidaron un toque, total sé que van a agarrar de vuelta ahí las cosas. Bueno, está, o sea, yo te doy la función, vos la podés derivar. Yo no te doy la función, como bien dijeron, no la puedo derivar. Si yo decidiera integrar esto, aunque no sé integrar, me diga usted, jamás podría resolver este integral, porque si no me dicen quién es esto, así como para derivar necesito conocer la función que quiero derivar, para integrar necesito conocer la función que quiero integrar. Entonces, esto por lo pronto lo voy a dejar así, pero yo te voy a contar y te voy a anticipar qué significa técnicamente hacer esta integral, aunque no la pueda calcular. Pero de este otro lado, esa integral la puedo hacer. Yo te voy a anticipar una reglita de integrales muy tonta, que dice así, si vos tenés la integral, ¿no? Voy a dejar de presentar esto un ratito y te voy a poner esto para que veas, ¿no? Si vos tenés la integral de un diferencial, ¿está bien? De la variable, ¿está bien? El resultado siempre va a ser la variable. Es como una regla de integración, ¿está bien? En realidad esto surge de un concepto así. La integral de x a la n por un diferencial de x que me hace acordar derive x a la n. Esto lo vamos a poner así. Le vamos a poner tucu, tucu, tucu. Punto suspensivo, una regla de integración. Pero me hace acordar a esta. Si vos tenés lo que repasamos recién para derivadas y igual a x a la n, ¿está bien? X elevado a la n, la derivada, que es y', ¿está bien? Eso va a valer el n por x, A la de n n, menos 1. con la cual, a la n menos 1. Correctísimo. Por eso decíamos recién, si tenía x a la quinta, bajo el 5 por x a la 5 menos 1, me quedó 5x a la cuarta. Esa regla es muy parecida a esta regla de la integración. Entonces ahora yo digo, bueno, borro los puntos suspensivos. Así como acá te decía es n por x a la n menos 1, acá te va a decir este tío, es así. Te va a decir, es x a la n más 1, la regla, x más 1, dividido, todo eso dividido por el n más 1. Esa es la regla que te van a enseñar los profes de análisis dentro de poco. Entonces, ¿por qué la integral del diferencial de la variable es la variable? Porque esa forma es lo mismo que escribirlo así. Mira, ¿no? Es lo mismo que escribirlo así. Que vos tenés la integral, si pone otro color no me bola, integral, ¿está bien? La integral de x a la 0 por un dx. ¿Quién es x a la 0 por dx? X a la 0, x a la 0, bendito sea Dios, vale 1, porque cualquier base elevado a la potencia 0 es 1. Entonces, en definitiva, decime, si esto que está acá no luce lo mismo que está ahí. Sí, luce lo mismo, pero ¿por qué lo pusiste así? Y pusiste esta propiedad. Entonces, esto te va a quedar x a la n más 1, a la 0, sumadito de 1, dividido la 0 más 1. ¿Está bien? Entonces, fíjate lo que queda. ¿Quién es x a la 0 más 1? Y es x a la 1, Inge. ¿Dividido quién? Y lo mismo, 0 más 1 a la 1. ¿Y cuánto vale x, más 1, x a la 1 dividido 1? X. ¿Entendés por qué la integral del diferencial de la variable es la variable? Porque aplicas esta propiedad que es, digamos, de alguna manera equivalente a esta de la derivación. Entonces, vos siempre que tengas la integral del diferencial de la variable, es la variable. Yo te estaba proponiendo recién la integral de un diferencial de P.
¿Quién es la integral de un diferencial de P? Que tampoco estamos estudiando P, ¿no? ¿Está bien o no? Estas integrales que no tienen acá el A y el B, son integrales. Y las que tienen el A y el B son integrales definidas, como en este caso, ahora nosotros tenemos que hacer la integral de un diferencial de P es P, pero esto está evaluado entre un P sub 0 y un P. Eso es lo que agrega el material mío. Entonces, cuando vos haces una integral definida, a esto que obtenés de resultado, todavía te queda evaluarlo para eso. O sea, hay como un paso más, entre P0 y P. Y hay una regla que se llama la regla, eso se lo van a enseñar los profes de análisis, la regla de nuestro amigo Barrow. De nuestro amigo Barrow, la regla de Barrow se llama también regla del teorema fundamental de cálculo, ¿no? Esa regla de Barrow, ¿qué te dice? La regla de Barrow, ¿qué te dice? Que esto va a ser igual a, dame un toque ahora, porque borro esto, así no joroba. Esto ya lo habíamos visto. Ahí va. Te decía, ¿qué dice que tenés que hacer mi amigo Barrow cuando yo vengo y lo aplico acá? Es muy piola. Este P que está acá arriba, dice agárralo y evalúaselo acá la variable. Entonces, ¿cómo te va a quedar P evaluado en P? Y P Inge. Y Barrow dice siempre, restale a eso que acabas de evaluar, restale este es un P sub 0, ¿no? Restale el P sub 0 evaluado en P. Entonces el P sub 0 evaluado en P, ahí le clavas P0. Y ese es el resultado que vos obtenés de hacer la integral entre P0 y P de un dp. La integral del diferencial de la variable, evaluado entre esto y esto, ¿no? Evaluado entre esto y esto. ¿Cómo evalúas eso según la regla de Barrow? P, lo de arriba evaluado en la variable, listo, lo de abajo evaluado en la variable. Entonces esto te da el famoso ¿quién? Mírame, ¿qué te da ahí? El delta P. Y esto, a su vez, es la integral, ¿está bien? Es la integral de la integral del f de t, ahí, la integral del f de t, que era lo que no vos sabes hacer todavía, del f de t por un diferencial de t, no sabes porque no conoces la función entre t sub 0 y t. Entonces, fíjate, vos acabas de obtener de que esto, perdóname, no sé qué hice. Quiero correrlo ahora y no puedo. Ahí está. De que esto que está acá, eso que está ahí, es esto que vos ya sabes. Y que te dijeron a vos que eso vale, ¿quién? En realidad, que eso vale el impulso, la variación de la cantidad de movimiento. Entonces el impulso termina siendo esa integral definida. Y yo ahora en el material te voy a indicar qué es eso. No sé si me siguieron hasta acá. Perdón que yo avance con un toquecito de análisis, pero bueno, nos vamos complementando. El profe de análisis con el profe de física, y así vamos laburando juntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, son unos capos. ¿Me pueden adoptar como profe de análisis o no? ¿Ustedes qué opinan? Nada, debe ser más piola el profe que tienen ustedes. Todavía, sobre que los haga turno los viernes en la mañana, ¿te imaginas? Con física, todavía que los haga turno por otra materia más, no. Me encanta el análisis, alguna vez lo expliqué, que se los debo haber dicho ya. Entonces, el integral del diferencial de la variable es la variable, evaluado entre P0 y P. Evalúo P para P, P, le resto, evalúo P para P0, P0, me da el delta P. Ese delta P sigue siendo esto que no puedo resolver porque no sé la función. Pero este delta P yo sé que es el impulso. Ah, si este delta P es el impulso, porque eso me dijeron, el impulso va a ser el delta P, pero va a ser esta integral por ahora irresoluble. Cuando vos estudias análisis matemático y estudias las integrales definidas, los profes te van a decir que si esta es la curva de f en función del tiempo, que vos la entendiste, sabes cuál es la gráfica, pero no sabes quién es la función,
Debajo de ella tiene un área, que es todo esto, que yo estoy intentando esbozar. Todo esto da un área debajo de esta curva, que geométricamente no es fácil de calcular, porque no es un rectángulo, no es un triángulo, no es que es base por altura, no es que base por altura sobre 2, nada de todo eso. Es un área. ¿Sabes cómo podés calcular esa área debajo de una función en un intervalo AB o en un intervalo T0T haciendo una integral definida? Para eso sirven las integrales definidas. Se te anticipé lo que vas a ver dentro de 2 meses, ponele, incluido el receso, más un mes más. ¿Está bien? Una integral definida tiene por interpretación geométrica eso. Vos tenés una función cualquiera y vos calculas el área debajo de esa curva, ¿está bien? En ese intervalo, calculas la integral definida de esa función en ese intervalo, estás sacando el área debajo de esa curva. Así sea la función más amorfa del planeta. ¿Está bien? Entonces, esa área debajo de la curva, que representaría esto que no puedo calcular, o esto que es lo mismo, representa el impulso. Eso representa el impulso en la gráfica fuerza en función del tiempo, que es la que yo te muestro acá a continuación. Entonces, ¿qué dijeron los ingenieros? No, es un embole, porque yo esta integral no lo voy a poder resolver en la perra vida, porque al no conocer f de t, no puedo integrar. Entonces dijeron, hagamos una simplificación. Si la fuerza varía entre 0 y 1.000.000 de newton, entre 0 y 1.000.000 de newton, agarremos la mitad. Tomemos una fuerza promedio. ¿Cuánto? 500.000. 1.000.000 más 0, 1.000.000, dividido 2, 500.000. Y digamos que la fuerza fue siempre 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, 500.000. Pero está mintiendo, Inge. ¿Cómo va a ser de la entrada 500.000 si vale 0? ¿O cómo va a ser en este tiempo 500.000 si vale esto? Acá es en el único lugar que no miente. ¿O cómo va a ser 500.000 acá si es 1.000.000? Bueno, es un valor promedio. Capaz que en eso te doy la razón. No estemos diciendo del todo la verdad, pero ¿a dónde está la verdad de esto? ¿O a dónde se ve la utilidad de esto? Que si usted toma este valor como constante a lo largo de todo el choque, que no lo es, el área debajo de esta curva, de este rectángulo, representa más o menos o aproximadamente esta área que usted no puede conocer, porque no puedo calcular la integral. ¿Y cuánto vale el área debajo de tu curva? Esta sí es una pavada, porque es una fibra geométrica, base por altura. ¿Cuánto vale la base? Delta T. ¿Cuánto vale la altura? F raya. ¿Entiendes? Entonces, opa, yo puedo calcular el impulso agarrando una fuerza promedio y sabiendo el delta T. Y usted como ingeniero, bueno, usted estudia ingeniería en sistema, pero nosotros ingenieros civiles o mecánicos que tenemos que diseñar piezas y tenemos que calcular las fuerzas, tenemos que saber las fuerzas. Por ejemplo, estoy pensando en un guardarray, en una carretera, y viene un auto e impacta contra el guardarray. Y bueno, yo tengo que saber la fuerza promedio que va a tener esa pieza, que es el guardarray, para de última, si impacta, por redireccionarlo, ¿no es cierto? Y que el auto no caiga en el precipicio, qué sé yo, pero la tengo que calcular, y estoy hablando de un choque, estoy hablando de una colisión, y si no conozco esa fuerza, ¿cómo voy a calcular? No puedo. Entonces son estrategias, ¿eh? ¿Qué pasa? Esta área acá, que es precisa y no la puedo sacar, se aproxima a la del rectángulo, porque esto que está acá en exceso es esto que está acá en defecto, y esto que está acá en exceso, como saca esto de acá y ponelo ahí, saca esto de acá, ponelo ahí, esto sigue siendo lo mismo, y so es el impulso, aproximadamente. Entonces hacen eso. Acá me faltó poner un dt, pido disculpas, pero acá lo pongo bien, acá lo pongo bien. El impulso es la integral de f de t de t, pero yo no sé esta función. Pero si vos ahora esta función que no sabes la pones como una recta, la roja, una función constante, 500.000, 500.000, 500.000, una recta, dependiente nula, ponela ahí. La integral de una constante por una función, ¿qué hace? La constante sale afuera. Es como la derivada de una constante por una función. Si usted tiene igual a... límite. Es como en el límite de una constante por una función sale la constante afuera. Se cumple para el límite, derivada, integral, esa propiedad de linealidad de que la constante sale afuera. Entonces a vos te queda la integral de una constante por una función, constante afuera por la integral funcional. Y esto yo ya te lo enseño en integral. ¿Cuánto vale la integral del diferencial de la variable? Vale la variable t. Vale la variable t, evaluada entre t y t0. Por supuesto, esto sigue estando multiplicado por f raya, ¿no? Entonces queda el f raya, evalúo a t para t,
y evalúa T para T0 y lo resto por esa famosa regla de Barrow. Entonces el impulso, otra forma de mostrarlo en la vida de los ingenieros, y esto es muy útil porque sirve para calcular fuerzas promedios en los choques, esas fuerzas terribles que decíamos al principio, no solamente es la variación de la cantidad de movimiento del TP, sino que también es el F promedio que actuó por el intervalo del tiempo que duró el impacto. Entonces el impulso también vale eso. El impulso también vale eso. Una fuerza promedio por un delta T. Otra forma de mirar la vida, otra forma de expresarla como cuarta forma, la segunda ley de Newton. Entonces con eso digo, uy, si el impulso también es F raya por delta T, hago una síntesis. El impulso, arrancamos diciendo que es delta P, lo pudimos corroborar porque daba esa integral del diferencial de P, evaluado entre P0 y P, daba esto, ¿verdad? Daba esto, que hicimos estas cuentas, que llegamos a esto, que me igual el impulso, pero también es F raya por delta T. Entonces hago toda esa síntesis en la formulita número 8. Entonces esa es la verdadera cuarta forma, con todo esto. Y ahí después se me ocurrió escribir un ejemplito como para poder aplicar todos estos conceptos que hemos visto hasta acá. Esto que yo recuadro acá es lo que digo de la aproximación de la función gris a la función roja, ¿no? Que tomar en la gráfica f de t un valor de fuerza promedio y representar esa nueva fuerza como si fuese constante en todo el intervalo de tiempo delta t es el trabajo de aproximación que hicimos. De esta forma se grafica una recta dependiente nula, como le indica de color rojo. Entonces el área debajo de la recta de color rojo en el intervalo de delta t representa aproximadamente lo que sería el área real debajo de la función real, porque las zonas sombreadas en celeste y rosa se compensan entre sus defectos y excesos respectivamente, que era lo que yo explicaba acá, ¿no? Esto que sobresale de acá lo reparto un poco acá y un poco acá, y esta área termina siendo muy parecida a esta otra, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y acá viene el ejemplito. Pero antes de presentar el ejemplito, me gustaría saber cómo vamos hasta acá. Que se reporten ustedes, me digan. ¿Estamos entendiendo? Sí, profe. Y es bastante raro en general, entonces por sí me sacudió bastante con las integrales. Bueno, pero está bueno. En algún momento te tienen que sacudir el cerebro, ¿cierto? Franco habló, no escuché. Me parece conocerte la voz, Franquito. Sí, profe. Sí, bueno, viste de a poco. Yo voy tirando y voy a seguir tirando cosas de análisis desde acá. Después vos cuando la veas con tu profe, decís, mira aquello que parecía que el ingeniero Lancioni complejizaba tanto, qué pavada, qué es esto. Pero bueno. Uno va aprendiendo así, el conocimiento siempre va apareciendo como cosas novedosas, y en ese aparecer va generando ansiedades, va generando confusiones, y va generando también ganas de seguir leyendo e investigando sobre eso para que desaparezcan las confusiones y para que desaparezcan las ansiedades, ¿no? Siempre cuando a vos te plantean algo, ¿no? Decís, uy, 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 viste, como que fruncís el ceño, ¿no? Yo me imagino, viste, los artistas, uno pone las cejas así, y después empezás a investigar y las cejas se van como enderezando, y esto más o menos ahora lo voy masticando, ¿no? Hasta que finalmente cuando lo terminas de entender la ceja, ¿no? Dices, estoy en la carita, ¿eh? Gruñón, más o menos, y contento, ¿no? Una onda así. Bueno, ese fenómeno para mí describe perfectamente cuando un conocimiento nuevo desembarca en tu cabeza, ¿no? Así, a ver, uy, tengo que seguir leyendo, no, este autor no lo entiendo, voy a agarrar otro libro, y entonces las cejas es como que a medida que uno va entendiendo se van posicionando con distintos ángulos, ¿no? Para decirlo en términos matemáticos. Pero sí, es así, esas sensaciones están en todo momento. Esta mañana tuve una sensación de tener 18, de estar en la facu, no sé, tuve como una vuelta hacia atrás, ¿viste? De decirte, me levanté re temprano por unas cuestiones familiares, generalmente me levanto temprano, hoy me levanté más temprano de la cuenta.
E hice todo de una manera súper relajada, preparé el desayuno, bueno, en fin, qué sé yo. Y pensaba, ¿qué pasaría si mis estudiantes, hice una composición de lugar pensando en ustedes, porque justo después les tenía que dar clase a ustedes, si ellos pudieran levantarse, ¿no? A las 8 menos 5 a lo mejor, o a las 8 menos 10 para arrancar la clase a las 8 o a las 7 y media para darse un baño y estar listos para las 8, si se pudieran levantar una hora antes de la hora que se levantan, ustedes, y pensé en contárselos, por eso se los estoy diciendo, que es a lo mejor lo que yo hubiese hecho a tu edad, ¿no? Y entonces agarrar este material y leerlo, dedicarle una hora de lectura a todo el material antes de que el profe Lancioni venga y lo explique. Eso hubiese sido como una especie de clase invertida, me diría a mí un pedagogo, que vos ni sabes lo que es ni te interesa. Pero digo, eh, capaz hubiese habido un montón de cosas que hubieses entendido perfectamente con tus conocimientos previos, porque hubieses encontrado cosas que ya has visto incluso conmigo, y otras cosas que no. Y esas cosas que no serían las que vos dirías como reflexión previa a sentarte a la compu o al teléfono, dirías, pucha, esto que no entendí va a ser lo que con más atención voy a escuchar al profe cuando explique y en tal caso voy a preguntar, ¿no? Si hiciéramos esa gimnasia, creo que sería maravilloso, si ustedes hicieran, ¿no? Si ustedes hicieran esa gimnasia, a lo mejor de poder decir, a mí se me ocurrió levantarte una hora antes de lo que te levantas los viernes para leer el material, pero podría ser que le dediques una hora el jueves o una hora el miércoles, de algún rato que tengas libre, no sé, mientras te tomas unos ricos mates, de parties con el material. Yo creo que eso haría mucho más, como, el conocimiento es como que estaría mucho más ávido, mucho más cerca tuyo, que si de repente voy a decir, bueno, lo veo por primera vez cuando el profe Lancioni lo abre el viernes. Yo no sé si ustedes hacen esa actividad que a mí se me ocurrió en la mañana de hoy pensando en ustedes. Digo, pucha, si yo volviera a ser estudiante, ¿cuántas cosas haría de mejor manera cuando lo fui? ¿Está bien? Entonces pensaba en una de esas tantas cosas, este detalle que acabo de compartir, pero es una idea, después usted reflexionelo, ¿no? Pero bueno, eso. Acá hay una prueba de choque, por supuesto que es un auto teledirigido, que tiene una masa de 800 kilos y impacta contra una pared, como muestra la siguiente figura. Entonces acá está la pared, acá viene el vehículo, choca y rebota, ¿no es cierto?, habiendo impactado contra ella. Sabiendo que las velocidades iniciales y finales del vehículo son V0 menos 15 metros por segundo, también no es que va tan rápido, 50 y pico kilómetros por hora será, a ver, vamos a hacer la cuenta, así es que, sí, acá tengo la calma. 15 por 3,6, ¿cuánto da? Parece poco, pero es una barbaridad, ¿no? Chocar contra una pared sobre 54 kilómetros por hora. Está bien. Hice mal la cuenta, Augusto. Voy a decir que es 39. Yo hice 15. Sería menos 15 por 20 por 2,6. Ah, la diferencia. Está bien. No, yo estaba hablando de convertir esto y esto a kilómetros por hora por separado. Ah, perdón. Entonces, como que viene, digamos, a 54 kilómetros por hora y después de chocar, como hay una gran pérdida de energía y deformación del auto y eso, rebota y queda con 2,6, que 2,6 por 3,6 queda a 9 kilómetros por hora. Viniendo a 54 queda con 9, más o menos, pero que usted tenga una idea de magnitudes que nosotros manejamos a lo cotidiano. Y dice que se puede medir el intervalo de tiempo. Acá no hace falta un sensor, una interfaz, un ordenador, hace falta un interruptor de última que active un cronómetro cuando el auto pega y lo pare cuando el auto se despega, digamos. O sea, eso sería. Y un cronómetro, no hace falta que después un cronómetro cualquiera que no dependa de una compu, y se mide el tiempo, el tiempo ¿no? el choque. Entonces, para esos datos te dice calcula dos cosas: el impulso que recibe el auto,
que hace que rebote y vuelva, el vector impulso, como calculamos con la pelotita hace un rato, pero ahora le agrega algo extra que le interesaría al ingeniero que quiere diseñar el guardarray, por ejemplo, que es la fuerza promedio que actuó sobre el vehículo en ese intervalo de tiempo, que en definitiva también podría ser la que siente el conductor del vehículo, porque vos estás ahí precisamente, estás amarrado con el cinturón de seguridad para que con el impacto, por inercia, vos viniendo 54 kilómetros por hora, no choques en el parabrisas 54 kilómetros por hora, sino que te mantengas ahí, ¿no es cierto? Más un airbag y todo eso que salte, o un par de airbags, o los que tengas, 7, 10, 15, 20, no sé, depende de lo que pagues el auto, hacer la cantidad de seguridad que te ponen, está bien, pero esa es la idea para que no te pase nada, ¿no? Entonces esas son las dos cosas. Pensando un poco, son los cálculos que tiene que hacer gente que diseña cuándo va a saltar el airbag en el auto. Claro, fíjate todo, o cuando se va a trabar el cinturón inercial, ¿viste? Porque Fede, viste que vos, bueno, yo tuve autos viejos, porque soy de edad avanzada, que no eran inerciales los primeros cinturones, vos te los ponías y te los tenías que regular de acuerdo, se subía un gordo y lo tenías que estirar, se subía un flaco y lo tenías que aportar, ¿no es cierto? Porque te lo ponías y ahí quedaba, ¿no? En cambio, el inercial es como que te da la posibilidad, vos te puedes mover, arriba el auto se estira, pero cuando llega ¿no? Hasta a un determinado, ¿no? Impulso, ¡pah! Se traba el tipo, ¿viste? Entonces también sirve para esto que es una física clásica de la Europa del 1600, sirve para millones de situaciones de seguridad actual, ¿no? O sea, permite a los ingenieros mecánicos, civiles y demás, aeronáuticos, a hacer un montón de cosas y diseñar piezas y sistemas a partir de conceptos que en definitiva tienen más de 4 siglos, qué sé yo. ¿Me explico? No, o 4 siglos, como quieras pensar. Bueno, lo cierto es que cuando el auto está en la situación antes de la colisión, viene a este B0, tendrá este P0 para allá, es negativa, ¿viste? La B0 cuando te la da de datos, -15, porque se supone que hay un sistema de referencia X positivo hacia la izquierda. Pero ¿por qué tomaste positivo hacia la izquierda? Pues se me dio la gana. Pero los profes de análisis siempre toman a la derecha. ¿Y qué me importa? Yo estoy en física ahora, no me voy a pelear con los profes de análisis. Me gustó así. ¿Está bien o no? Esa es la ventaja de la física en ese punto, porque no es tan estructurado como el matemático, que siempre hay como cosas que están muy estandarizadas y hay que respetarlas, porque si no, no nos entendemos, ¿no? Bueno, calculo el impulso como la variación de la cantidad de movimiento, porque me dan la masa del coche y las velocidades, entonces tengo P final menos P inicial, M factor de B menos B0, que esto hicimos con la pelotita, M800, B final 2,6, acordate, positiva porque es a favor del eje X, y B inicial -15 porque es en contra del eje X. B inicial es en contra y B final es a favor. Entonces acá te va a quedar el 2,6 menos -15 más 15, 17,6 por 800, un tocazo de kilogramos metro segundo, 14.080 contra los 0,72 de la pelotita, ¿te acordás? Para masa de 0,1 kilo, o sea, de 100 gramos. Y luego te interesará saber la fuerza promedio que siente la pared que le hace el coche o el coche que la pared, porque en definitiva, por la tercera ley de Newton, es acción-reacción, ¿no? Entonces, como vos al impulso lo acabas de conocer, de calcular, y el delta T te lo dan, 0,15 segundos, de ahí puedes sacar esto que los ingenieros para diseñar piezas lo demandan o lo necesitan terriblemente, este valor, el F promedio. Paso el delta T dividiendo, impulso sobre delta T, los 14.080 y el 0,15 da la fuerza, y la fuerza es del orden de los 100.000 newton. O sea que imagínate, el auto tiene una masa de 800 kilos. Si vos 800 lo multiplicas por 9,8, pues sabés qué peso tiene el auto, te da 7.840, ¿no? Entonces vos ahora haces 93.000, que es la fuerza de choque, 866, que no es la máxima, ya te lo cuento, dividido los 7.500 más o menos, te da que la fuerza de impacto promedio es 12,5 veces más grande que el peso del auto. Y actúa en 0,15 segundos, para que vos veas el poder destructivo que tiene un impacto. A esa velocidad, ¿no?
a esa velocidad que es nada, porque hoy dijera Ah, 54 kilómetros por hora, tampoco es, no es poco, pero tampoco es 130 kilómetros por hora, ¿no es cierto? ¿Se entiende? O sea, bueno, y esta fuerza es la promedio. O sea, si es la promedio, venite acá. O sea, entendamos lo que acabamos de calcular prácticamente de una manera más científica. Es este valor. O sea, que en algún momento puede valer el doble. Entonces, si puede valer el doble, porque es 90 y pico, 200.000, ponele, no es 12,5, 25 veces más intensa la fuerza de impacto bendita que el propio peso, que no es poco. Me explico que es el que tiene el vehículo. Y eso que elegimos un vehículo de una masa, es un vehículo de porte mediano, ¿no? Mediano chico, te diría, más mediano, para decir alguna cuestión. Bueno, observe que ambas magnitudes físicas, tanto la fuerza promedio como el impulso, son positivas porque, bueno, porque el impulso apunta a favor del eje X, es el responsable de que el auto vaya y venga, ¿no? A favor de X y la fuerza promedio también tiene la misma dirección y sentido. Eso sería todo por la clase de hoy. A mí me quedaría pendiente esto. Yo lo puse después de lo que yo les conté de arranque, me arrepentí, porque la conservación del P, que el P del sistema antes, igual el P del sistema después, o sea, estas bolas están por chocar, entonces tienen un P antes del choque, una cierta cantidad del sistema de kilogramos por metro sobre segundo. Y después que chocaron y vos la medís, porque quedan con otras velocidades, esta tiene un P1, un P2 antes del choque, después tendrá un P1' y un P2', porque cambiaron las velocidades después del impacto. Bueno, vos lo sumás y te da lo mismo. Eso es la conservación del P, que la cantidad de kilogramos metro por segundo en esa foto, antes de, es igual a la cantidad de kilogramos metro sobre segundo del sistema después de. Bueno, esto que yo voy a pensar acá con ustedes y demostrar, lo voy a hacer la semana que viene porque este es el caballito de batalla, la conservación de P, que yo lo expreso acá al final. Armo dos partículas, una que viene y persigue la otra con velocidad mayor, la choca. Estas son las velocidades iniciales y sus masas antes del choque. P del sistema antes va a ser igual al P del sistema de después. ¿Qué sé yo? Esta quedó con una velocidad menor y esta con una velocidad aumentada, porque le transmitió un impulso. Y sigue, las masas siguen siendo iguales, entonces el P del sistema antes igual al P del sistema de después se mantiene constante. Eso es lo que queremos demostrar en este párrafo. Y esto y estos planteos desagregados, ¿ve? ¿Cuánto sería el P del sistema antes? Y el P01 más el P02, la cantidad de movimiento de este inicial más la cantidad de movimiento de este, que es MB01 más MB02, igual a M1 por BF1 acá, PF2, PF1 más PF2, M2 por BF2, lo que sé. Esto va a ser nuestro caballito de batalla para entender los choques elásticos, los choques plásticos, que son los inelásticos, y los choques elastoplásticos. Entonces, más vale lo doy la semana que viene, porque ahí lo vamos a disfrutar al toque de que lo explico. Entonces, yo voy a arrancar con esto, si Dios quiere. Esa es mi idea, mi cambio de idea, digamos. Arranco con esto y explico todos los tipos de choque, y ahí cerramos la primera parte del año, si Dios quiere. No sé cómo fuimos hasta acá. Si pudieron entender, si hay alguna duda. Escucho. no, diría, profe, la verdad, yo por lo menos, está todo bastante claro. Incluso lo de integrales. Bueno, agarren y lean un toque de integrales. Yo tengo acá un libro que es precioso, se lo recomendaron. Tengo varios libros de análisis, pero yo después de viejo encontré que a mí me encantó. Yo si volviera a estudiar ingeniería, que la volvería a elegir, ¿no? La volvería a elegir ingeniería. Es una pasión que tengo. Yo te sugeriría no sé si te lo sugirió tu profe de análisis. Este libro asusta, porque mira lo que es. Está bien, es una bestia el hijo de su madre. Parece No sé una guía cuánto. telefónica. Parece una guía teléfono, súper. Es el Stewart. Yo tengo el sexta edición, no sé si hay una más moderna, pero incluso viene a color.
Es tan precioso este libro, yo lo adoro, ¿no? Porque quien no sabe nada de nada y lo lee este tipo me parece, aparte de un capo, muy pedagógico. Es más, ahora tengo una amiga que empezó a... Ella es ingeniera agrónoma, pero da muchas clases en el secundario y ella da matemática y física en el secundario. Es muy buena, yo la tengo de colaboradora en una de mis cátedras de matemática, en una universidad que enseña matemática para veterinarios, y hace años que labura conmigo. Ella es treintona larga, mucho más joven que yo, y tuvo que hacer este año un profesorado de matemática porque aparentemente el Ministerio de Educación de Córdoba no les permitiría a los profes del secundario, siendo universitario, dar clases sin una formación en la parte pedagógica y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, para poder ella seguir con su trabajo, el colegio le ha dicho, bueno, que hiciera una capacitación a través de un profesorado que haga el aporte de las herramientas pedagógicas, aunque ella tiene mucha experiencia por la universidad. Así que le dije, mira, Ari, yo te presto ese libro, yo lo veo fabuloso. Bueno, ahí me dicen que se entendió todo, que estoy bien así, me dice Samuel. No, no, usted tiene que aprender, porque tiene que ser un ingeniero picante, Samuel. Yo creo que si me centro expresamente en las fórmulas sin ver mucho la parte de las derivadas, puedo entender bien la parte teórica. Claro, Franco, joroban, ¿no es cierto? Joroban las fórmulas por ahora, pero por eso agarren los libros, ¿no? Los libros para mí son los mejores amigos. Es que tenés que relacionar que las derivadas sirven para calcular variaciones, entonces por eso se aplican totalmente. En el momento en que llegue a comprender las derivadas, no es difícil el análisis uno, disfrútenlo porque el análisis 2 sí es mucho más abstracto que el 1. Si te resulta abstracto el uno, el 2 te cuento que es un garrón. Para mí fue una de las materias, tengo varias para mencionar, más jodidas de la carrera. Pero bueno, para mí, a lo mejor otro la cursa y dice, mira las pavadas que decía la Ancione hace un año atrás, siendo que a mí no me costó nada. A mi hermano le encantó, por ejemplo, análisis 2, ingeniero electrónico, siempre que charlamos así, alguna vez que hemos charlado, me dice, no, yo no tuve drama. Bueno, son distintas miradas, ¿no? Vimos unos pocos ejercicios, análisis 2 y parecía chino. Tal cual, bueno. Sí, qué sé yo. A mí no me gustó análisis 2. Se usa mucho para colmo en física 2, rotor, divergente. Entonces yo tenía un profe de física que era doctor en física, nos daba masa y nos enseñaba todo física 2 con análisis 2. Bueno, física 2 también para mí fue difícil, porque soy ingeniero civil, ¿no? No me gusta mucho la electricidad y el magnetismo, pero qué sé yo. Depende, yo digo, de las aptitudes y de las limitaciones que tenemos varias personas, ¿no? En función de eso también uno elige las carreras universitarias. Yo no podría haber estudiado lengua, no podría haber estudiado historia, geografía, porque no me llevo bien con esa parte del conocimiento. Sí me llevo muy bien con la matemática y la física en general, por eso capaz uno elige una carrera de exacta, pero eso depende de cada, ¿no es cierto? Uno ya nace, creo, con estrellas o estrellas. Esto es una broma, ¿no? O estrellado. Pero digo, eso me refiero, uno nace con ciertas aptitudes para el dibujo, para la lengua, para, qué sé yo, para la cocina, no sé, y otras limitaciones, como las actividades físicas, no sé, bueno, viste que cada uno son los gustos, ¿no? Y en eso nos parecemos un montón de los cuales descendemos, ¿no? Cuando uno empieza a investigar la historia familiar, dice, oh, no por nada soy bueno en tal cosa, ¿no? Y por eso también que las profesiones se van como replicando en las descendencias, ¿vieron eso? Si hay ingenieros, seguramente que en la familia algún ingeniero va a haber. Si hay abogados, bueno, si hay médicos, si hay no sé, es como que las profesiones se van como, no sé, es una impresión personal. En nuestro caso no había ningún ingeniero en la familia y con mi hermano debutamos, digamos, pero bueno, a veces hay situaciones especiales también. Bueno, no los interrumpo más, los dejo descansar, ha sido un gusto
como siempre. Los espero en la última clase del viernes que viene y durante la semana estaré preparando algún material para que puedan disfrutar, que se los estaré subiendo, como siempre, en autogestión. Eso sería. ¿Estamos de acuerdo, estimados? Vamos, profe. Gracias. Que anden bien. Los saludo y me despido hasta el viernes que viene, si Dios quiere. Buen fin de, chicos. Chau, Chao, chau. profe, que tengan un Igualmente, buen Nos profe. vemos. Adiós, hasta luego, nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Gracias. No, gracias a ustedes. Adiós.